Hola, muy buenas noches a todas y todos. Es para nosotros un gusto estar con ustedes el día de hoy transmitiendo pues este tema que es muy significativo, muy interesante para nosotros y esperamos a su vez que también lo sea para ustedes y pueda cumplir la función que hemos dispuesto, que consiste en, en que todas y todos podamos dar una información relacionada con biomagnetismo clínico integral. El día de partir esta sesión con Adilene. Estaremos a lo largo de esta transmisión abordando cómo los campos magnéticos ayudan en la restauración del equilibrio y la salud, desde el par biomagnético hasta biomagnetismo clínico integral, que es en la etapa en la que nos encontramos en este momento. Pues bienvenida Adilene Telles Arco, ella es ingeniero agrónomo, ella es biomagnetista, instructora integral, y pues tenemos a compartir tanto la docencia como las actividades prácticas y terapias en algunos casos de pacientes que abordamos con estas disciplinas. Adelante, Adilene. Sí, pues es un gusto estar aquí con ustedes y esperamos Te disfrutar de escuchamos. esta charla, ¿verdad? Vamos a... Muy bien. Muy bien, pues vamos a iniciar esta conversación, esta charla. Te escuchamos muy bien. En cualquier igual participar y podemos ir interactuando durante la transmisión. Sí, muchas gracias, Adi. Bien, nosotros tenemos que ubicar un sistema de atención denominado magnetismo clínico integral de dos elementos fundamentales. Uno de ellos es la integración de los seres vivos, que nosotros podemos ambiente antropocéntrico o nosotros podemos ubicarlos desde un aspecto de interacción biológica. Debido a abordarlos de esta forma, hemos abordarlo como nosotros somos los pilares de la evolución y todas las demás especies que nosotros realizamos. Y también podemos identificar que interactuamos constantemente con las diversas especies. La forma de relacionarlos con ellos va a ser más significativa y nos va a poder abordar una de gran valor. Muy bien. ¿Cuál sería nuestra definición general? Y ahorita vamos compartiendo y puntualizando ambos. Te escuchamos, Adi. Sí, tenemos como BCI o biomagnetismo clínico integral como un recurso complementario que a partir de la identificación de distorsiones integrales, que ahorita vamos a analizar de qué estamos hablando, expresadas como una patología o una enfermedad, con el objetivo de modular los procesos fisiológicos en beneficio de la salud. Normalmente no se ubican efectos adversos, por eso es lo que nos dice la definición. Y esto se hace a través de un rastreo o un protocolo, ¿verdad? En el que se rastrea todas las partes del cuerpo y se utilizan campos magnéticos, imanes, ¿verdad? De diferentes tamaños. Pueden ser, ya vamos a ir mostrando, ¿verdad? Algunos tipos de imanes que podemos utilizar en la atención.
Muy bien. Entonces, esta definición que empleamos prácticamente nos va a ayudar a identificar en qué áreas se va abordando el biomagnetismo clínico integral, cuáles son sus alcances, cuáles pueden ser sus limitaciones, y a lo largo de esta charla pues lo iremos conversando significativamente. Bien, pues nosotros podemos identificar y definir lo que son los pilares de este biomagnetismo clínico integral como los siguientes aspectos a considerar. Número uno, a partir de la identificación de campos magnéticos, nosotros podemos atender e identificar distorsiones de pH, ya sea estructuras celulares, órganos, tejidos que se van a la acidez o a la alcalinidad, y aspectos carenciales o aspectos tóxicos que pueden estar generando una distorsión en el funcionamiento del cuerpo humano. También tenemos elementos biológicos, si gustas comentar estos aspectos, Adi. Sí, por ejemplo, ahí en los aspectos biológicos tenemos la simbiosis. Normalmente entendemos que nuestro cuerpo está compuesto de células, pero dentro de nuestro cuerpo también tenemos millones de microorganismos, nuestro bioma, que es el que reside dentro de nosotros, el que reside por fuera y que está en interacción constante. Entonces, cuando este se encuentra en un equilibrio, podríamos decir que existe una simbiosis, que nuestro bioma está en interacción, pero esa interacción es equilibrada y esto nos permite que nuestro funcionamiento celular, nuestras funciones orgánicas y nuestra salud pues estén en buen estado. Así es. De hecho, en ese aspecto relacionado con la simbiosis y el bioma, también tenemos que considerar que uno de los aspectos fundamentales del clínico integral va en relación a la estructura celular, las funciones celulares y cómo cada uno de estos organelos se van comportando ante la salud y la enfermedad. Este elemento también relacionado con la simbiosis nos orienta, nos atrae hacia una teoría que se llama teoría endosimbiótica, en la cual se describe que el origen de las mitocondrias, que son la central energética de nuestras células y de las células en general, tienen como característica en el que en algún momento del proceso de la evolución ingresaron microorganismos. Estos microorganismos lograron establecer una relación armónica hacia el interior de la célula, y una vez que establecieron esta relación armónica, se perpetuaron y se quedaron en este sitio. A cambio de generar energía para realizar diferentes procesos, mediante la bomba de ATP y mediante la información genética que posee también en su interior, el ADN mitocondrial, otra de sus funciones es mantener una comunicación entre las mitocondrias, que pueden ser miles, dependiendo de la función que tenga el tejido, la célula o el órgano en particular. Y este es uno de los elementos significativos. Así, los demás organelos interactúan en este microambiente para poder establecer una relación hacia el interior. Entonces, este sería uno de los elementos a considerar en relación a la simbiosis hacia el interior de la célula, y también una simbiosis que se puede manifestar entre los diferentes seres vivos. Ahí, por ejemplo, existen diferentes teorías ecológicas, Adilene, tú también ubicas esas teorías, y la simbiosis tiene algunas características muy particulares entre los seres vivos. Más o menos, ¿cuáles serían estas características? Sí, podríamos decir que dentro de la simbiosis existe la simbiosis que se le llama negativa, positiva y neutra, ¿no? Entonces, siempre hay interacción. Algunos, por ejemplo, en el caso del mutualismo, cuando un organismo y otro están en interacción constante y ambos se ven beneficiados de esas interacciones. En el sentido en cuando algún microorganismo tal vez está en interacción constante con otros, pero los organismos solamente le proporcionan recursos al otro y digamos que no le hace daño, no le afecta. Y también la parasitaria, en la que tal vez cuando se solo uno recibe los beneficios, pero a veces nos perdemos de vista de que puede ser que
de alguna forma esos recursos que el parásito se está consumiendo tal vez son desechos, son recursos que están sobrando. Y entonces de alguna forma esa interacción sí es benéfica para ambos, pero pues no se tenía o no se tiene tan contemplado, ¿verdad? Pero existe. Así es. De hecho, también estas relaciones simbióticas son significativas por las cuales ya no solamente hablaríamos de que se necesitan antibióticos para inhibir la actividad bacteriana, perdón, o de que se necesitan antivirales para inhibir actividad viral. Una relación simbiótica tiende a autoorganizarse, autogestionarse cuando se encuentra en un equilibrio armónico, que sería en este aspecto relacionado con la simbiosis. Otro de los elementos significativos que tenemos que considerar es precisamente el siguiente. Nosotros contamos con un interactoma. Las proteínas que cada una de nuestras células, que cada uno de nuestros tejidos componen, tienen una comunicación neuroendocrina y también tienen una forma de relacionarse con los microorganismos que tienen afinidad por esa región en particular. Entonces, este término del interactoma va a ser muy significativo cuando nosotros vamos asociando cómo funcionan los imanes, cómo funciona el biomagnetismo clínico integral, donde si nosotros tenemos glándulas, si nosotros tenemos células, si nosotros tenemos tejidos que pueden tender a la acidez o a la alcalinidad, el estímulo que nosotros generemos puede modificar ese ambiente, puede modificar la función biológica en ese sitio en particular. Por tanto, este interactoma para nosotros es fundamental. Y entre más puro y entre mejor sea el efecto que tienen los recursos naturales hacia ellos, pues también el efecto terapéutico va a ser cada vez más evidente. ¿Algo que quieras comentar aquí, Adile? Sí, normalmente este interactoma, a veces uno está pensando los microorganismos solamente te hacen daño. Por ejemplo, una bacteria te infecta y te hace daño. Sin duda, a nosotros a veces cuando contemplamos esa idea, nos perdemos de los beneficios que esta bacteria nos puede aportar. Incluso hay bacterias que se dicen patógenas, pero que de alguna forma en interacción con nuestro cuerpo, dependiendo en la zona donde se encuentre, lejos de ser perjudicial, nos va a aportar beneficios. Entonces, en ese sentido es como volver al equilibrio o al sitio donde le corresponde cada uno de los microorganismos de nuestro cuerpo para que generen o hagan esa actividad biológica para que están ahí. Así es. Estos medios de comunicación que tiene tanto el interactoma como después veremos que también lo tienen los diferentes microorganismos, pues nos va a dar la oportunidad de saber que la comunicación existe entre los organelos, entre los microorganismos y prácticamente en el ambiente interno y en el ambiente externo. De hecho, aquí podemos abordar, por ejemplo, este aspecto nuevamente relacionado con este aspecto que acabamos de mencionar. Bien, otro de los pilares los cuales el biomagnetismo clínico integral se ve enriquecido es por el electromagnetismo. Este es un telescopio en Chile. Es una imagen del año 2018, en el cual ubicamos uno de los telescopios más grandes que se ha construido y que ha permitido observar planetas a mayor distancia. Y observamos en la parte superior izquierda, una estructura se llama la lente de Nimrud, perdón. Es una pieza de cristal de roca que tiene aproximadamente 3000 años, descubierta por John Layard en 1850. Esta pieza en particular permitió identificar diferentes planetas y lo vamos aterrizando en lo siguiente. Cuando desde el biomagnetismo nosotros queremos establecer una relación, lo primero que tenemos que referir es que la Tierra
es una estructura magnética en la cual existen diferentes teorías que se siguen desarrollando, que se siguen proponiendo y que se siguen consolidando, relacionadas con de dónde proviene ese magnetismo en la Tierra. Uno de los elementos es de los componentes que se encuentran en el núcleo terrestre. Si hay componentes férricos, si hay componentes ferromagnéticos, estos tienden a generar un magnetismo. La otra teoría corresponde a la teoría del dínamo terrestre, en el cual en la porción interna tenemos elementos que se encuentran en constante actividad, en constante interacción, y en el exterior, lo que sería la corteza terrestre, está generando un movimiento de rotación opuesta. Esto genera un efecto de dínamo y esto está generando un campo magnético. En 1600, William Gilbert vive de energía magnética en relación a esto, a que existían polos magnéticos en la Tierra. Podemos tener dos elementos, polos magnéticos y polos geográficos. Por eso podemos tener un principio de gravitación con un... Esta es una imagen de la NASA en la cual identificamos las polaridades magnéticas de la Tierra en el sentido sur, el sentido norte, y cómo estos campos electromagnéticos en el núcleo terrestre están en una interacción constante. No es exclusivo de la Tierra. Los planetas conocidos tienen también su eje de inclinación, su eje electromagnético, tienen también sus líneas de fuerza, y este campo electromagnético, si nosotros observamos la imagen, donde tenemos el magnético, sus líneas de fuerza, genera un campo de protección entre el campo magnético solar y el campo magnético terrestre. Esto se llama magnetosfera, que llega a ser 7 veces más largo en la región opuesta al Sol. Y esto está protegiendo de satélites, de algunos otros sedimentos que llegan a estar en el espacio. No solamente nos quedamos en los planetas. Existen estructuras magnéticas cargadas predominantemente de protones y algunas otras de electrones que están generando campos magnéticos de gran intensidad. Se llaman magnetares. Entonces, cuando nosotros asociábamos esos que permitieron ver el espacio, a esto es a lo que nos referimos. Permitieron acercarnos al magnetismo estelar, al magnetismo cósmico. Esto es lo que comentábamos. Dos científicos, Ørsted 1820 y Faraday en 1831, describen dos elementos en particular. Ørsted, podemos generar un campo magnético a partir de electricidad. Faraday, podemos generar un campo eléctrico a partir de magnetismo. Toda nuestra vida, toda la existencia estará plasmada de electromagnetismo y en lo micro. ¿Algo más que quieras comentar en este aspecto? Sí, es importante visualizar, ¿no?, nuestro planeta con el magnetismo que tiene. Casi podríamos decir, estamos en contacto directo con el magnetismo, a veces sin darnos cuenta. Nosotros también tenemos un eje eléctrico, un eje magnético. Entonces, digamos que todo esto es parte de lo que no vemos, pero que existe y está en interacción constante con nosotros. Entonces, no es algo raro, ¿verdad? Pero si alguna duda les genera o alguna pregunta tienen por ahí, pues pueden decirnos confianza, ¿verdad? Si algo no está quedando claro, también ahí esperamos sus comentarios. Así es, Adi. Bien, te comento, saludos del profesor Roque Lugo Pérez. Sabes que es un gran amigo, que le agradecemos mucho que nos esté acompañando el día de hoy. Tengo la fortuna de contar con su amistad,
y de que a su vez pues hayamos tenido una serie de conversaciones muy significativas en diferentes áreas, y unas de ellas precisamente van en relación al par biomagnético. Tenemos y tuvimos la fortuna de convivir en diferentes momentos con el doctor Isaac Gois Durán, que es el descubridor del par biomagnético, y en un momento comentaremos acerca de él. Y a su vez, también hemos tenido la oportunidad de interactuar temáticamente. Entonces, pues estoy muy agradecido con el profesor Roque Lugo por esta oportunidad de poder comunicarnos y que esté viendo. También por aquí está Belén Hernández, le saludamos, Guadalupe Martínez, Ireri Lugo y Les. Si alguna duda en particular la iremos comentando. Estaremos avanzando en la información porque esto es presentar estos elementos. Originalmente los presento en conferencias, los presento en congresos, y el día de hoy decidimos realizar de esta forma. Si es de interés que se difunda entendiendo lo siguiente: es una terapia que funciona, es una terapia que nos ha ayudado a atender diferentes tipos de patología. Y lo que estamos intentando compartir va en relación a de tener la idea de que el uso de campos magnéticos es superfluo, charlatanería, o que si no veo que me introducen algo hacia el interior del cuerpo, no funciona. Si ustedes observaron las imágenes previamente, cuando tenemos nuestro planeta Tierra, ¿sí? Cuando tenemos planeta Tierra, nuestro planeta Tierra constantemente tiene sus movimientos generando un campo electromagnético constante, ¿sí? Como cuando tenemos un dínamo con el cual entre electricidad y magnetismo. Adelante, Adilene. Sí, se corta un poquito la transmisión, pero... Te escucho, Adilene. Pero aquí seguimos. No te escuché si me dijiste algo. Ok. Bien, pues seguimos entonces, Adilene. Mencionando en este momento de los campos magnéticos, y ya enviábamos unos saludos desde Pachuca. Adelante, adelante. Continúa. Bueno, en cualquier momento igual puede participar Adilene y seguimos compartiendo. Lo siguiente, este es un modelo atómico ligeramente diferente a lo que estamos acostumbrados, es un hidrógeno, y la forma en la que podemos percibir este hidrógeno es tomado en fotografías secuenciales a partir del movimiento de los electrones. Entonces, este movimiento de los electrones permite identificar dónde se ubican en diferentes momentos en particular. Y de hecho se encuentran en todos lados a la vez, ¿no? Eso depende muchísimo del punto del observador. Cuando nosotros identificamos dónde hay magnetismo, en los elementos químicos, en cada uno de los electrones existe algo que se denomina spin magnético. Y este spin magnético tiene
de forma semejante al del globo terrestre, un eje electromagnético, una rotación hacia la derecha o hacia la izquierda, y esta rotación está generando un campo magnético. Hace un momento Adilene nos había compartido unos imanes, y de esos imanes nosotros los empleamos para inducir un campo magnético. Una vez que identificamos precisamente puntos que se van a la acidez, puntos que se van hacia la alcalinidad. Dependiendo de la orientación que tienen estos campos magnéticos, nosotros asociamos el principio universal de cargas hacia esta inducción magnética. Cargas de signo contrario se atraen, cargas del mismo signo se repelen. ¿Sí? Esta imagen va en relación al bosón de Higgs, una estructura que tiene más de 27 kilómetros y que tiene dos elementos en particular. Uno de ellos, un campo eléctrico, genera un flujo continuo. Si solamente tuviese electricidad, un momento en el que la aceleración, en este sitio donde dice acelerador, la aceleración haría que se saliera de este sitio y ya no se pudiese controlar. Entonces, se utilizan campos magnéticos para direccionar. Y ese es un principio fundamental. La electricidad acelera, el magnetismo direcciona el micro. Este es el recorrido que se hace para el acelerador de hadrones, ¿sí? Para irlo recorriendo poco a poco. Bien, este elemento va en relación a los seres vivos y el magnetismo. ¿Quieres comentarnos algo? Sí, pues prácticamente todo. En todo lo que vamos a observar ahorita en las ilustraciones, vamos a ver cómo el magnetismo está presente. Y es interesante porque a veces no lo teníamos o no pensábamos que ahí pudiera existir, pero pues ahí está, ¿verdad? Y nos acompaña siempre. Sí, ahí por ejemplo nosotros identificamos que en el caso de las tortugas tienen su GPS biológico que permite que donde nacen se van a mar, regresan y cuando regresan en una etapa adulta nuevamente ahí tienden a desovar. Y así se repite nuevamente el ciclo. ¿Cómo tienen ese GPS para regresar a ese sitio? Los cardúmenes de peces, los tiburones, son especies que también tienen esta orientación magnética. Por supuesto, los principales polinizadores, las abejas. Y también tenemos a las palomas mensajeras. Son diferentes investigaciones, una de ellas relacionadas con la orientación solar, con la orientación del eje electromagnético, una brújula, y las palomas mensajeras responden a ambos. ¿Cómo es posible que regresen en particular? Pues por las estructuras magnéticas que tienen, que son precisamente los pinealocitos, ¿sí? Estructuras magnéticas en la glándula pineal, que nosotros observamos en esta imagen al centro. Eso es significativo porque permite entender que las estructuras glandulares, podemos corroborar en otras áreas, tienen magnetricidad, tienen actividad hormonal, entonces sigue estando el magnetismo presente. Este, por ejemplo, es el avance que se ha ido desarrollando en el uso de campos magnéticos, células primordiales, células progenitoras endoteliales, cargadas con nanopartículas magnéticas de óxido de hierro, para poder atender personas que tienen, por ejemplo, algunas secuelas, algunas alteraciones relacionadas con Alzheimer, que ya se me andaba olvidando. No, no es cierto, es Alzheimer. Aquí, por ejemplo, también tenemos una secuencia de células tumorales, unos pequeños vasos sanguíneos y unos dispositivos cargados magnéticamente y dirigidos magnéticamente hacia sitios específicos. Esta es tecnología que en este momento no está disponible en México con esos elementos. Lo que nosotros realizamos, utilizamos campos magnéticos externos.
de más de 1000 Gauss. Muy bien. ¿Algo más, Adilene, ahí que quieras comentar? Sí, y aunque son campos magnéticos que no se meten al cuerpo, tienen una influencia en mover, digamos, dentro de nosotros, cargas, mover electrones, fluidos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, generan efectos, aunque no, podríamos decir, no necesitan incorporarse o filtrarse por vía venosa o vía linfática, sino que desde fuera ya están teniendo un efecto. Y ahorita estamos viendo cómo dentro de nuestro cuerpo también hay magnetismo al que también se puede influir o reorganizar cuando se requiere. Muy bien, Aldo. En la siguiente imagen, la relación con los microorganismos, nosotros tenemos que las bacterias llevan más de 3.500 millones de años, como es el caso de Luca y otras especies. Microorganismos denominados extremófilos. Bien, ¿en qué vamos en estos momentos? En el caso de las bacterias, tienen forma de protegerse entre sí unas con otras. Así como hay bacterias anaerobias, hay bacterias que tienen o dependen del oxígeno, que son aerobias. Estas bacterias se protegen entre sí. Cuando se da un tratamiento antibiótico intensivo, dependiendo del espectro de acción, puede quedarse únicamente en la capa externa, en la capa media. Pero la capa más profunda, los microorganismos anaerobios, siguen vivos, siguen activos e incluso pueden alterar su comportamiento y manifestarse como enfermedad. Entonces, ese es un elemento significativo. Existen biopelículas. Se investigaron originalmente en bacterias, aunque existen biofilms en hongos con bacterias, en virus con hongos, cada uno de ellos protegiéndose en esta interacción biológica. ¿Qué más tenemos? Que existen bacterias como esta especie, Caulobacter crescentus, que en dos fragmentos, uno de ellos mantiene una porción fija, se fragmenta y la otra porción la libera. Y está viajando por todo el cuerpo o por toda la estructura tisular. Esto va a ser fundamental porque cuando un microorganismo, una bacteria, se identifica mediante el sistema de biomagnetismo clínico integral o de par biomagnético, tenemos un punto que se va a denominar punto de rastreo y otro punto que se va a denominar punto de resonancia, donde el microorganismo tiene afinidad por esas células y por ese tejido en particular. ¿Qué más se ha estudiado con las bacterias? Lo siguiente, las bacterias tienen un comportamiento social. Vamos a un partido de fútbol, estamos disfrutándolo y de repente vemos a lo lejos que alguien comienza a gritar, ¡la ola, la ola! Decimos, no vamos a participar en la ola. Y de repente asciende y desciende la ola. Nos vemos contagiados por esa emoción. Eso es valioso porque existen bacterias que tienen este comportamiento también, bacterias sociales, y se reúnen y se comunican por plásmidos. A esto se le denomina también quórum sensing, ¿sí? El quórum que van teniendo ahí en particular. ¿Qué más hay? Nanotecnología robótica. Se han manipulado bacterias para dirigir
para una colonia de bacterias ayude a formar una pirámide, por ejemplo. Pero no solamente tenemos bacterias, ¿qué más tenemos, Adi? Sí, pues tenemos virus. Los virus, aunque no se dice Adi, que sean vivos, aún así han estado acompañándonos durante toda nuestra vida. Ahí han estado, forman parte de nosotros, han evolucionado o han coevolucionado con nosotros, en el sentido de que ha habido cambios genéticos gracias a ellos. También tenemos los parásitos, los hongos que están interactuando y a veces incluso nosotros lo podemos observar en el suelo cuando vemos parásitos, por ejemplo, la lombriz de tierra y que le proporciona ciertos nutrientes a la tierra y que o hace asimilables ciertos nutrientes para que las plantas puedan absorberlos. En nuestro cuerpo, aunque tal vez nosotros decimos parásitos, pues hay que darle algo para que se mueran. En cierto sentido están ahí porque también están cumpliendo una función biológica. El detalle es cuando se salen de ese equilibrio y hay que volverlos a regular, incluso en el caso de los hongos, los virus, las bacterias y demás microorganismos que tienen efectos tal vez nocivos en la salud cuando están en un desequilibrio biológico, cuando hay una disbiosis, lo cual nos lleva a nosotros a buscar ese equilibrio utilizando pues los campos magnéticos a fin de lograr otra vez regular esa simbiosis y que nos puedan ser benéficos pues, en las funciones fisiológicas del cuerpo y las que ellos realizan dentro de nosotros. Así es, y algo que he estado compartiendo desde hace tiempo, sobre todo cuando comenzamos con este tema relacionado con coronavirus y virus asociados a síndromes agudos respiratorios, es la vida es más que solamente coronavirus. Tenemos virus de gran tamaño que son muy significativos, tenemos bacteriófagos que se encargan de lisar estructuras bacterianas, tenemos un sinnúmero de actividad viral de ADN y de ARN que tiene como funciones el generar cambios acelerados, lo que mencionabas del aporte de los parásitos hacia el poder sintetizar, transformar nutrientes, en el caso de los hongos, esta capacidad de generar micorrizas y a partir de ello también aportar nutrientes, el conocimiento de los líquenes, de las esponjas, de las arqueas, va siendo cada vez más significativo y en nuestro caso el fundamento sigue siendo simbiosis. Este es un mapa muy significativo que nos describe, uno, ¿cuál es nuestro mapa microbiológico? ¿Qué microorganismos predominan en nuestro cuerpo humano en condiciones normales? Y del otro lado, en nuestro genoma, en nuestro material genético, que una parte es heredado por papá, otro por mamá, ¿cuánto de ello corresponde también a actividad viral en nuestro cuerpo, cuánto a actividad bacteriana? Más, aunado a esto, del 80% de nuestro genoma es ADN bacteriano y aproximadamente un 5 a 8% es material genético de origen viral. Entonces, los microorganismos llevan millones de años. La relación armónica que podamos establecer con ellos o la limitación de daño cuando existan es primordial y es fundamental. ¿Qué más tenemos en consideración de los principios del biomagnetismo clínico integral, Adilene? Sí, pues ahí también tenemos que dentro de todo esto hay factores psicoemocionales, mentales, sofrológicos. Solamente quizás uno pudiera entender que biológicamente los microorganismos hay que llevarlos a la simbiosis, pero los microorganismos cuando están alterados también afectan otros sistemas de nuestro cuerpo, por ejemplo, a nivel emocional o incluso a nivel
psiquiátrico producen, cuando hay un desequilibrio en algunos microorganismos, los efectos psiquiátricos son evidentes y tal vez alguien pudiera decir, pero ya buscamos atenderlo con medicina, incluso psiquiátrica, y no vemos cambios. A veces esos cambios no se llegan a ver porque hay algo a lo que no se le atribuye tal vez o no se le da importancia en el momento, que puede ser un desequilibrio pues en el bioma o en algunos microorganismos que pueden estar alterando este comportamiento. Así es, Adilene. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de la encefalitis, de la meningitis, son cuadros infecciosos que se ven desde la medicina oficial, desde la medicina alopática, y que cuando los abordamos desde biomagnetismo clínico integral y OPAR biomagnético, podemos corregir la distorsión, hacer todo lo posible para regular esta actividad biológica, y se van presentando cambios significativos en el comportamiento, en la conducta, incluso con un seguimiento complementario, los fármacos pueden irse ajustando en función de la respuesta que va presentando el paciente. Y eso es valioso, este tema abordado desde el aspecto psicológico, emocional, mental y sofrológico. En el aspecto social, entender, por ejemplo, patologías como la del momento, ¿sí?, que los medios apuntan a que va hacia un tercer repunte, ¿sí?, más que hola, tercer repunte, pues toda esta interacción social, este miedo social, estos diferentes microambientes que nosotros vemos en zonas populares, en zonas de diferentes regiones el país, incluso cómo se van comportando en relación al tema de pandemia, pues nos damos cuenta que el factor social influye también en la actividad microbiológica. Y esto aplica incluso en las pandemias, las sindemias, enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, como para nosotros van teniendo otros factores que se pueden abordar. Y aquí, por ejemplo, Adi, este factor es fundamental, que es el elemento reológico. Cuando empleamos campos magnéticos, si nosotros entendemos que la sangre tiene los glóbulos rojos, principalmente hierro, hemoglobina, variaciones de oxígeno, dióxido de carbono, en estos glóbulos rojos también existen polaridades. Observamos una imagen que se llama imagen en pila de monedas o fenómeno de Roelius. Y aquí están apilados los glóbulos rojos. Si nos puedes ayudar, Adilene, si nosotros inducimos un campo magnético hacia estructuras vasculares o altamente vascularizadas, uno de los principales efectos es ayudar a movilizar esos estancamientos. Las patologías tumorales, las patologías crónicas degenerativas, tienen un pilar de atención que es el sistema retículo endotelial. Mejoremos la circulación, mejoremos campos electromagnéticos en este flujo y los tejidos se van a irrigar y se van a nutrir. Es una forma diferente de abordarlo, a partir del reologismo. Si nosotros también tomamos en consideración que los microorganismos van generando un sedimento en las paredes vasculares, que son las lectinas, las proteínas, que son las mismas plaquetas, nuestra alimentación alta en grasas en algunos casos. Todo esto se va adhiriendo en las paredes y entonces otro de los pilares y fundamentos del biomagnetismo va en relación a ese reologismo, el estudio de los conductos y el estudio de lo que pase por esos conductos. Para nosotros,
no necesariamente es que el paciente tiene diabetes mellitus, el paciente tiene hipertensión. Para nosotros, identificar un sitio de alteración reológica nos va a ayudar a mejorar su presión arterial y nos va a ayudar a mejorar sus cifras de glucosa. ¿Algo más ahí con reologismo, Adile? Sí, el entender que al fin de cuentas todo es comunicación, inclusive lo que pasa por la linfa, lo que pasa por las arterias, lo que pasa por las venas. Ahí hay nutrientes, hay células que se requieren en otros sitios y que de alguna forma, cuando hay una interferencia que no permite que esto llegue a donde se requiere, es ahí donde la terapia cobra relevancia. ¿Por qué? Porque vamos a ubicar con el rastreo que se hace esos sitios para ayudar a liberar esas zonas de restricción y que lo que se requiere llegue hacia a donde se necesita. O incluso al liberar desde otros puntos, entonces eso se redistribuye. Incluso hay quien a veces comenta, ¿por qué me dio frío? ¿Por qué me dio calor? ¿Por qué? Por ese movimiento que los imanes generan tanto en los órganos como en el flujo sanguíneo, energético y en todo nuestro cuerpo. Muy bien. ¿Y qué ocurre en este aspecto del desarrollo de la conciencia y del aspecto espiritual? Únicamente como recordatorio, existe algo que se llama en alopatía unidad biopsicosocial y se agregó después el aspecto espiritual. Como pilares de este biomagnetismo clínico integral, si se dan cuenta, hay elementos que si bien van a interactuar todo el tiempo, siguen siendo este interactoma, también este desarrollo de la conciencia va siendo cada vez más significativo. El poder generar una terapia que rompe esquemas, que está adelantada a su época, pues es muy valioso y a su vez genera un desarrollo hacia la investigación constante y hacia dirigir los propósitos, lejos de conflictuar, hacia proveer y aportar una terapia que pueda ayudar a las personas. De nuestra parte, o en lo que a mí respecta, difícilmente me verán comentando, es una terapia que va a matar un bicho. Para mí, es una terapia que va a regular la actividad biológica. A veces se requieren más o menos cantidad de microorganismos. A veces se requiere que esos microorganismos nos ayuden a defendernos de otros microorganismos. Y nuestro sistema inmunológico depende muchísimo de nuestro bioma intestinal. Y así cada región de nuestro cuerpo. El bioma del conducto auditivo, de la nariz, de la cavidad oral, de la uretra, de nuestro sistema digestivo que mencionábamos. Cada una de las zonas de nuestro cuerpo tiene ciertos microorganismos con afinidad y con propósito, sí de nutrirse, de reproducirse, pero también de mantener en óptimas condiciones al hospedador, a menos que haya un elemento de presión, que hay que identificarlo y que hay que atenderlo. Esto aplica para cualquier enfermedad, emergente, reemergente, crónica, degenerativa. Ahí es fundamental también lo siguiente. Diferentes personajes han aportado al uso de campos magnéticos con fines terapéuticos. Voy a mencionar tres en particular. Uno de ellos es el doctor Richard Wery-Meyer, fisioterapeuta de la NASA, que describe cómo las personas que regresan de sus viajes espaciales tienden a descalcificarse, tienden a perder la estabilidad porque se alejan del campo gravitacional de la Tierra. Y entonces desarrolla un sistema
con el cual mediante campos magnéticos puede inducir un efecto de acidez o alcalinidad para buscar regular ese campo electromagnético y ese equilibrio. Y está descrito en un libro que publica su hija y en un libro publicado por él. ¿Quién más? Doctor Demetrio Sodi Pallares. Para quienes están en el área médica, un eminente cardiólogo que aportó gran cantidad de investigaciones hacia el estudio de la electrocardiografía cardíaca. El doctor Demetrio Sodi Pallares describe algo que se llama terapia metabólica, uso de soluciones polarizantes en relación a sodio-potasio. Y es importante que eso es para regular el pH, dentro de otras múltiples funciones, incluso en estados de trauma avanzado. El doctor Demetrio Sodi Pallares también utiliza los campos magnéticos pulsantes y realiza una serie de investigaciones y aportaciones en el estudio del electromagnetismo. La doctora Esther del Río, con investigaciones significativas en la red ferrosoférrica y en el agua cristal líquido. Como esta, cuando está configurada, las estructuras funcionan en óptimas condiciones. Y cuando por algún motivo existe una alteración, estas redes ferrosoférricas tienden a modificar su comportamiento y entonces hay que nuevamente o aportar agua cristal líquido o establecer los mecanismos fisiológicos de regulación para que nuevamente se puedan regenerar las estructuras. Y por supuesto, el doctor Isaac Goiz Durán, descubridor del par biomagnético, nacido en 1941 en Puebla, descubre en México, en 1988, el par biomagnético. Y desafortunadamente, este año, pues fallece. Su legado, sus aportaciones desde el código patógeno, sus primeras publicaciones en la Universidad Autónoma Chapingo, sus publicaciones relacionadas con el fenómeno tumoral y el SIDA es curable, son significativas y son pilares para todas las personas que estamos relacionadas con el par biomagnético. Dicho sea de paso, las recopilaciones del profesor Roque Lugo, también de estos aportes del doctor Isaac Goiz Durán, ¿sí?, que hace un momento comentábamos del profesor Roque. Y bueno, en lo que a nosotros respecta, desde el año 2010 se me dio la oportunidad de impartir el diplomado de par biomagnético. A partir del 2015 realizamos por ahí igual un replanteamiento del par biomagnético y vamos integrando lo que tiene que ver con el biomagnetismo clínico integral. Adilene Telles Arco pues también me ha acompañado en ese recorrido ya desde hace un año. Si bien recordamos, más o menos desde el 2000, ¿qué es, Adilene? ¿2012? 2014, si bien recuerdo. Sí, 2014. Ok, muy bien, sí, desde el 2014. Bien, este es un aparatito que encontramos en las ferreterías y que tiene polaridades magnéticas y nos dice, tiene un polo para desmagnetizar y tiene un polo para magnetizar. ¿Queremos ver qué hacen los campos magnéticos? Lo que hacen en lo macro lo hacen en lo micro. También existen resonancias microbiológicas. Los microorganismos resuenan entre sí, se comunican. Ya mencionamos diferentes medios de comunicación, así como nosotros nos comunicamos. Alguien por ahí comentaba hace un momento, ¿sí? De repente se pausa y no se escucha. Ahora imagínense los microorganismos. Uno gritando por un lado, soy coronavirus, y el otro gritando por el otro, yo soy un bacilo, y ambos están relacionándose e interactuando. Si no se da una comunicación adecuada, el mensaje se altera y puede haber un desequilibrio. ¿Sí? ¿Qué más tenemos, Adi? ¿En qué aspectos nos ayuda el biomagnetismo clínico integral
en esta historia natural de la enfermedad o en estos niveles de atención. Si ubicamos, digamos, los periodos de la enfermedad, el par biomagnético nos ayuda desde identificar a tiempo, tal vez, alguna patología, alguna enfermedad, incluso atenderla desde ese momento. Dependiendo de la etapa en la que se encuentre, la terapia funciona en diferentes etapas, ya sea para limitar el daño, para rehabilitarlo, para incluso cuando hay enfermedades crónicas, nos ayuda a avanzar, digamos, en el proceso de, pues, de restablecer los flujos, regular la función biológica celular, ayudar a que funcione en su mejor, en lo que mejor le permita en ese momento. Entonces, una vez que ya se ubican o que nos ubicamos en qué momento, digamos, de la enfermedad nos encontramos, es el seguimiento que se le da con esta terapia. Ok, así es. Entonces, nos ayuda tanto en la parte preventiva, en la identificación y limitación de daño y en la etapa de rehabilitación. En lo que a nosotros respecta, para nada estamos en oposición a los sistemas alopáticos. De hecho, nos son de mucha utilidad cuando acuden con algún diagnóstico, cuando el médico especialista, que afortunadamente hay personas que toman el diplomado, que toman el curso y que a su vez dan las terapias o por lo menos los refieren a quienes ya van entendiendo este sistema, y se van dando cuenta de los cambios significativos en fenómenos tumorales, como es el caso de neuroblastomas, ¿sí? En tumoraciones o en disfunciones glandulares, hiperhipotiroidismo, lo que es alteraciones en la glucosa que habíamos mencionado, hepatitis, en pacientes recién nacidos y en enfermedades denominadas autoinmunes, que nosotros tenemos una particular forma de abordar los aspectos autoinmunes. Si nos compartes un poquito, Adi. Sí, normalmente se entiende que las enfermedades autoinmunes pues no se sabe la causa, ¿verdad? Normalmente incluso hay estudios ya que refieren a la actividad viral, como no se observan, como no sale normalmente en algún estudio, a veces no se le da la importancia que, pues, que han marcado en este punto. Entonces, los virus de alguna forma afectan o interfieren, tal vez cuando están en una disbiosis en nuestro cuerpo, algunos órganos linfoides o que promueven o que generan células de defensa. Entonces, cuando estos de alguna forma se ven afectados, entonces nuestro sistema de defensa pues se ve alterado y entonces se dice que se tiende a agredir a sí mismo, ¿verdad? Pero no necesariamente, es que hay algo que está generando ahí una irritación al sistema y que tal vez no se identifica, no se ve, y por eso pues se dice que el cuerpo se agrede a sí mismo, aunque pues no necesariamente ocurre esto. Así es, exactamente. Esta palabra es fundamental, Adi, en la que acabas de comentar. El cuerpo no se agrede a sí mismo. El que no veamos la causa con los medios convencionales no quiere decir que no exista como tal. Bien sabes, y bien saben algunas de las personas que nos acompañan en esta transmisión y que la verán posteriormente, si gustan dejar su comentario, que se han abordado enfermedades raras, consideradas autoinmunes, como son alteraciones vasculares, enfermedad de Kawasaki, enfermedades relacionadas con la glándula sudorípara, síndrome de Sjögren, lo que son lupus, cuadros sobre todo relacionados con esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, y que vemos los resultados. Por esa razón volvemos a repetir, para nada estamos peleados con los sistemas oficiales. Lo único que sí queremos es que si en algún momento el paciente quiere encontrar otro recurso, por lo menos en lo que a nosotros respecta, este es el recurso que aportamos junto con otras disciplinas. Quien me ha escuchado en otras transmisiones y quien te ha escuchado en otros lugares, Adilene, sabe perfectamente que respetamos
todos los sistemas complementarios. Les damos su justo valor. Y en conjunto funcionan mejor. Si alguien tiene como propósito el aprender un sistema muy adelantado a su época y con recursos muy básicos en algunos casos, está Adilene Telles Arco, está un servidor, ¿sí? Que podemos compartir lo que a lo largo de este tiempo hemos estado realizando, con y sin pandemia, con y sin vacunas, ¿sí? Y que por lo menos en lo que nos corresponda seguiremos avanzando en ello. Este es el elemento que nos da soporte hacia el biomagnetismo clínico integral. Hay publicaciones que hemos hecho desde hace años en las redes sociales que pueden identificar. Pláticas que hemos compartido con otros sitios, con otros especialistas y que agradecemos y esperamos que cada vez esté más abierto hacia diferentes áreas de la medicina. Este es un sistema transdisciplinario que nos ayuda tanto a entenderlo como a poder aplicarlo para personas que saben leer y escribir. Parte básico. Para personas que ya están en el ámbito terapéutico natural, complementario, alternativo o incluso alopático. Tenemos especialistas que han tomado el diplomado y el curso. ¿Sí? Frase fundamental del doctor Isaac Goiz Durán: el tiempo nos dará la razón. Y hasta el momento, ¿sí?, esa sabia palabra sigue vigente. ¿Sí? ¿Algo más, Adilene, que quieras compartirnos? Sí, pues sobre todo darnos la oportunidad de descubrir, investigar, tal vez conocer, ¿verdad? En algunos casos tal vez hemos escuchado o hemos oído hablar del par biomagnético o hemos tenido tal vez algún acercamiento de algún tipo. Entonces es una oportunidad para, pues, para darnos cuenta, ¿verdad? Que existen otras alternativas que pueden ayudarnos, que si tal vez ya tenemos un tratamiento alopático, que si tal vez ya tenemos algo con lo que podemos ayudarnos, pues esta es una terapia muy noble que nos permite pues llegar, ¿verdad?, hacia el sitio o hacia el origen de la enfermedad y atenderla desde ahí, buscar regular estos puntos que normalmente se van del desequilibrio por alguna presión, alimentación, falta de ejercicio. Bueno, ahora hay muchas cosas que pueden generar presión, tanto nos generan estrés a nosotros como les generan estrés a los microorganismos que viven dentro de nosotros y que están en una interacción constante. Entonces, todos de alguna forma tenemos que irnos adaptando en conjunto y pues en eso seguimos avanzando, ¿verdad? Tanto ellos como nosotros. No nos vemos y pues seguimos en esa, ¿verdad? Cualquier duda, comentario, pues estamos para servir. Sí. Adilene, ¿cuál sería uno de los eventos más significativos que has tenido a lo largo de la docencia de par biomagnético y ya de biomagnetismo clínico integral, que también ya tenemos generaciones formadas? Sí, es significativo ver cómo, incluso desde un principio, sin conocer nada, simplemente con esa curiosidad o ese deseo de querer ayudar a su familia, a su comunidad, o incluso a sí mismo por alguna enfermedad que ha tenido, se da la oportunidad de aprender o de descubrir cómo nuestro cuerpo está formado de forma maravillosa, cómo todas esas interacciones que en conjunto están presentes y cuando buscamos entenderlos de esta manera, eh,
es fácil de comprender y de ir avanzando. Entonces, cuando alguien que sin saber tal vez nada, ¿no? Con respecto a la salud o a veces sin saber de anatomía, sin saber, pues, dónde están los órganos por dentro, ¿no? Puede aplicar la terapia y los resultados que ha comentado que tiene, pues eso es muy satisfactorio porque nos permite ver que, como les dije, es una terapia noble que podemos aprender, que podemos aplicar y pues cada quien tendrá su experiencia tal vez en el sentido de los que ya han tomado el diplomado, ya han aprendido esta terapia y los que no, pues pueden darse la oportunidad, ¿verdad? O de ser atendidos por la terapia o incluso aprender el sistema. Así es, Ailene. Das varios puntos fundamentales. Uno de ellos es el conocimiento anatómico. Para eso hemos desarrollado actividades teóricas, prácticas, vivenciales, que afortunadamente pues cada vez van generando una experiencia de conocimiento que nos lleve a aplicar la terapia lo mejor posible. Y dicho sea de paso, ya tenemos, pues, desde el año 2004 aproximadamente, en lo particular desde el año 2004, impartiendo cursos y actividades de medicinas complementarias. Y pues también me ha acompañado en ese periodo Titino, lo tenemos en esta zona, ¿sí? Se alcanza a ver por ahí Titino, que es nuestro modelo anatómico que cumple con funciones didácticas. Seguimos buscando su estómago, que por ahí en algún lugar quedó a lo largo de esta historia, pero bueno, nos sigue acompañando Titín. Y pues así, tanto la actividad, las sesiones que aplicamos aquí intergrupales, los materiales de apoyo, pues ya cada quien les va que va teniendo, y tenemos una característica fundamental, que es la actualización. Todo el tiempo estamos en actualización. Y aportaciones que tengamos, las van conociendo a lo largo del diplomado. Algunas situaciones emergentes que se requieren, hemos generado avisos. La interacción con otras disciplinas. En fin, estoy muy agradecido con todas y todos por habernos acompañado durante esta transmisión. Es una transmisión que ha sido muy, muy significativa y muy nutrida. Respeto mucho toda la obra intelectual del doctor Isaac Goiz Durán y las diferentes disciplinas que tienen que ver con el uso de campos magnéticos. Decidimos dar un paso adicional a partir del biomagnetismo clínico. Pues los resultados también van siendo cada vez más significativos. Reciban un cordial abrazo. Hasta el día 17 de julio del año 2021 estaremos cerrando para esta nueva generación, donde cada uno de los puntos que mencionamos el día de hoy brevemente se abordarán de una forma ampliada, dependiendo de las características del grupo. Pues bueno, me queda más que agradecerle su compañía. Todas estas pláticas van quedando por ahí en la memoria histórica. Y muchísimas gracias a Diane. Algo con lo que quiera cerrar esta transmisión. Sí, pues agradecer la oportunidad que nos dan de compartir, ¿verdad? Y pues esperando que lo que aquí hayamos visto, pues haya sido de su agrado. Ya llegó la comunicación. Perfecto. Sí, muy bien. Pues esta ocasión, durante la plática, me vieron en voz únicamente. Sobre todo vieron la presentación. Era fundamental el que pudiésemos compartir este mensaje. Y reciban un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos quienes hicieron favor de acompañarnos y estaremos atendiendo también sus preguntas. ¿Sí? Un fuerte abrazo. Gracias, Adilene. Bye, bye. Salud.